de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es coordinador del área de investigación de economía, del conocimiento del Instituto de Industria de la misma universidad. Así que bueno, Sebastián, te damos la palabra. Gracias por participar y por aceptar la invitación a participar de workshop. Estás muteado, por la duda. ¿Se ve la presentación? Sí, ahí se ve. Pero algo hice que voy de vuelta. Bien. ¿Ahora sí se ve? Está cargando. Sí, se ve. ¿Y me escuchan? Se escucha bien. Bueno, qué difícil es hablar sin ver a nadie, viendo la pantalla solo para mí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy interesantes estos espacios que se arman casi por fuera de las instituciones, coordinados por más desde abajo, y un especial agradecimiento a Santiago Juncal por la invitación. Voy a presentar un trabajo que no está escrito, que es un trabajo en curso, que es una reflexión que estoy haciendo sobre el tema, que hace muchos años que vengo trabajando, y fui anotando cosas y me pareció una buena oportunidad para reunir un poco las ideas, presentar, abrir la discusión y luego poder cerrarlo, escribirlo. Y es sobre el programa de investigación del estructuralismo latinoamericano. El punto de partida es la crisis del desarrollo latinoamericano a partir de la ICI. No hace falta fundamentar mucho esto. Podríamos decir, para simplificar, que durante la ICI hasta el final hubo un proceso de construcción de capacidades productivas, de complejización relativa de la capacidad productiva de nuestra economía y una mejora en la calidad de vida con todas las contradicciones y límites que tuvo ese proceso. Pero que uno podía ver ahí cierta idea de avance en una dirección, y que a partir de la salida de la ICI hay un punto de inflexión y hay una dirección inversa. Hay una reducción de la complejidad productiva del país y un deterioro de la calidad de vida. Todo eso lo podríamos llamar, de un modo simplificado, una crisis de desarrollo. Además, todo esto se produce en el marco de nuevas condiciones de estructura mundiales que tienen que ver con las transformaciones contemporáneas del capitalismo mundial, transformaciones en la propia división del trabajo. Y mi interés, mi preocupación sobre estos temas es cómo se leen estas nuevas condiciones de estructura, porque entiendo que la lectura de estas condiciones de estructura es lo que permite operar de alguna manera sobre ellas. Y para leerlas, lo que se requiere es tener algún dispositivo de lectura que se construye a través de un programa de investigación. En este caso, el programa de investigación sobre el desarrollo latinoamericano es ese dispositivo que permite leer estructuras y operar sobre ellas. La ICI fue en parte producto de, no quiero decir producto de eso, pero digamos, la intervención del programa de investigación fue parte de ese proceso. Bueno, luego la constatación de que ese programa de investigación está en crisis, que no está cumpliendo bien esa función de poder proveer nuestras categorías para poder construir sobre ello herramientas de política potentes, y que es un límite importante. Entonces, lo que yo quiero explicar a través de la idea de una tesis, que en realidad es una sola, pero la voy a dividir en tres partes, es que hubo un programa de investigación sobre el desarrollo latinoamericano que tuvo sus antecedentes históricos, pero tuvo en el año 1949, y con la presencia de Prebisch en la CEPAL, digamos, una fundación de un programa sistemático de investigación, como primer punto. El segundo punto es que ese programa de investigación avanzó
en el marco de una escuela de pensamiento que fue la CEPAL, o sea que ya establezco una relación de programa de investigación y escuela de pensamiento. Para llegar a la tercera, que es la importante, es que la escuela de pensamiento dejó de cumplir su función y que en ese marco el programa de investigación se estancó. Esa sería la explicación que voy a proponer, voy a fundamentar con algunos argumentos. Como les dije, es un trabajo en construcción y espero que los comentarios de ustedes me ayuden a profundizar en esta línea. Entonces voy por partes, arranco por la primera tesis, la fundación del programa de investigación. El punto ahí es la conferencia de La Habana de 1949, de la recientemente creada CEPAL, en el marco de la salida de las guerras mundiales, de cierta normalización del comercio internacional, de las iniciativas de las Naciones Unidas para Cooperación del Desarrollo. La CEPAL nace en ese marco, y aparece una escena en donde se vuelve a discutir el modelo latinoamericano en base a las ideas teóricas dominantes de la época, que sin duda eran las ideas neoclásicas de ventajas comparativas. Y aparece casi como natural de esa perspectiva la vuelta al modelo primario exportador. Entonces, Prebisch no era miembro de la CEPAL, lo convocan como un consultor independiente para que organice y presente el estudio económico de la CEPAL de ese año, que es el estudio que presenta todos los años. Y él presenta ahí el primer capítulo, que es el que abre el estudio, en donde presenta un diagnóstico sobre la realidad latinoamericana. Ahí aparecen las ideas centrales de Prebisch y del estructuralismo, que lo van a hacer, muy famoso. Esa tesis va a tener una repercusión muy importante en la región. Perdón, ¿no pasó el PPT? No, está en la primera filmina. Sí, es un problema recurrente del Meet. Si vos estás presentando, nosotros estamos viendo recién solamente ahí el pasó. Power, pero en ventana. Ahí sí. Ahí está, sí. Tenés que ponerlo a no presentación para ya completa. Así. Sí. Bueno, sigo así entonces. Bien. Perfecto. Sí. Bueno. Las ideas centrales del documento de Prebisch, voy a ir rápido porque son bien conocidas. La idea de un desequilibrio de la economía mundial, pero un desequilibrio específico, de un orden espacial centrado en la noción de centro-periferia, diferente a otras ideas de desequilibrio tanto marxista, schumpeteriana o keynesiana, sino enfatizando esta cuestión espacial, pero siempre en discusión, aparece ahí la discusión con las tendencias del equilibrio de la economía mundial, de la división del trabajo que Prebisch nombra del siglo XIX y la teoría de las ventajas comparativas. Establece las causas vinculadas a la forma en que se propaga el progreso técnico y a mecanismos institucionales a partir de los cuales estos se apropian. En terminología de Prebisch, ¿no? Son los frutos del progreso técnico. Y acá aparece la tesis más explicativa del deterioro de los términos de intercambio, y esta relación interesante me parece que es un desequilibrio que proviene de la esfera de producción, y ahí Prebisch se liga más a la tradición heterodoxa, pero que se manifiesta en la esfera del intercambio, de los precios. Entonces el deterioro de los términos de intercambio conecta esos dos niveles de análisis y es lo potente del modelo explicativo de Prebisch. Luego lo que aparece como otro rasgo muy destacado es la idea de condición histórico y mundial. La idea de que la industrialización latinoamericana se corresponde con la propia trayectoria productiva latinoamericana, esto es que se produce en el marco del modelo primario exportador, con los actores, con las instituciones heredadas del modelo primario exportador. O sea que hay una trayectoria particular de América Latina, pero que al mismo tiempo se produce a nivel mundial un cambio en el centro cíclico principal de Gran Bretaña a Estados Unidos, y el centro, de alguna manera, le da las características a la dinámica del sistema centro-periferia, ¿no? Una economía más cerrada, dice Prebisch ahí, con bastante adelantado a su época, la idea de los nuevos patrones de consumo en la relación con las escasez de divisas. Lo que me interesa resaltar es
esta relación que se establece entre lo histórico y lo estructural, como dimensiones de análisis, que dan un punto singular, que es que a esa estructura que es mundial un territorio llega a partir de una trayectoria propia. La conclusión que sale de ahí es política de desarrollo basada en la industrialización conducida por el Estado, y esto tiene un gran impacto en la región. Sin embargo, leyendo el texto de Previs, ese capítulo, a mí me llamó la atención. Ese capítulo está organizado de la siguiente manera. Tiene una introducción donde presenta la visión general del problema y luego va desarrollando los problemas. Ahora, cuando termina la introducción, termina con esto que dice ahí, no sé si se llega a ver, la necesidad de dar comienzo a una investigación sistemática. Así termina. Presenta los problemas y dice necesidad de dar comienzo a una investigación sistemática, y aparece una nota al pie, que en general pasa desapercibido y a mí me llamó mucho la atención. La vengo trabajando hace un tiempo, me parece que hay cosas que no están puestas en el cuerpo del texto, pero tienen un valor muy importante para el problema, por lo menos que a mí me interesa. Y ahí plantea el problema de la formación de los economistas, las dificultades con la formación de economistas que incluso se van a formar a Estados Unidos, a Europa, ¿no? Aparece la idea de la teoría económica general, que es la neoclásica, y su falso sentido de universalidad, ¿no? Ahí aparece una crítica a la universalidad de la teoría. En segundo lugar, la idea, que está marcada en rojo en el segundo párrafo, que concierne primordialmente a los propios economistas latinoamericanos, el conocimiento de la realidad económica de América Latina, solo si se llega a explicar racionalmente y con objetividad científica será dado a alcanzar fórmulas eficaces de acción práctica. Me interesa este último punto que está dicho en una terminología que probablemente hoy no la emplearíamos, pero la idea de que el conocimiento sobre la realidad latinoamericana depende de los propios economistas latinoamericanos y que esa es una condición para alcanzar formas eficaces de acción, o sea, para la política. Y en tercer lugar, plantea, no hay que confundir el conocimiento reflexivo de lo ajeno con una sujeción mental a las ideas ajenas de la que muy lentamente estamos aprendiendo a librarnos, ¿no? Es un lenguaje diferente al de un documento de organismo internacional. Acá plantea, me parece muy interesante esto de no confundir conocimiento reflexivo de lo ajeno. El estructuralismo se nutre de las teorías de la época, pero construye un objeto distinto, es lo que quiero argumentar. Pero me parece que en esta nota al pie tiene un valor teórico muy importante. Entonces podemos decir, la fundación del programa de investigación sobre el desarrollo latinoamericano generalmente se lo atribuye a la idea de teorías y políticas sobre el desarrollo latinoamericano, a la posición de Prebisch. No es nuevo lo que plantea Prebisch, hay muchos antecedentes. De hecho Prebisch fue discípulo de Bunge, y durante el siglo XIX hay algunos aportes. Hay una idea de un programa de fundación de un programa de investigación con carácter sistemático. Ahora, el punto importante me parece que es a nivel epistemológico, no al nivel de las teorías y de las políticas que propone, que uno podría decir iban en línea también con muchas posiciones de lo que se discutía en la heterodoxia en el mundo, con las ideas desarrollistas de la época, con otras corrientes. No hay una originalidad del estructuralismo latinoamericano propia. Me parece que lo que tiene de punto importante, como punto de fundación de un programa de investigación, es la construcción del objeto de estudio, de la realidad económica latinoamericana, el abordaje del método histórico estructural, que es como que les decía recién, la idea de que la estructura es mundial, es un carácter centro-periferia, pero cada región llega con su trayectoria propia a esa estructura. Y por lo tanto hay una escena, que es el encuentro entre la trayectoria histórica y la dinámica estructural, que es única. Ese es el objeto de estudio del estructuralismo latinoamericano, y eso es lo que funda el programa de investigación, que tiene su núcleo duro, uno se lo podría decir en términos lacatosianos, la idea es divergencia espacial de centro-periferia, y tiene una finalidad política, que es la comprensión de esa escena para poder formular, para poder operar prácticamente con esa realidad. Bien. Segunda tesis. El programa avanzó
en el marco de una escuela de pensamiento que fue la CEPAL. Bueno, entonces lo que me interesa fundamentar acá es qué significa que haya una escuela de pensamiento y por qué eso permitió el avance del programa de investigación. Para mí la escuela de pensamiento es un espacio en donde es posible producir efectos de investigación y efectos de formación que den lugar a esta inclinación política, ¿no? A esta inclinación a un saber sobre cómo operar sobre la estructura. Eso requiere, en términos de investigación, de avances sobre categorías analíticas, sobre la lectura de la estructura, pero sobre todo de la posición en la estructura. Poder entender cómo va cambiando la estructura a medida que se van produciendo los cambios en la economía mundial y cómo eso va reconfigurando la trayectoria histórica de nuestros países. Categorías para leer esos movimientos históricos. Y en segundo lugar, los efectos de formación, que es que esas categorías puedan canalizarse en la construcción de una visión común, que pueda ir generando una visión que pueda articular a nivel de los gobiernos y de los distintos gobiernos cierta idea de trayectoria común de los países de la región. Y efectivamente, la CEPAL logró ese efecto de formación sobre una generación. Un elemento más de la escuela es el papel de Prebisch, que los historiadores, los biógrafos de Prebisch destacan el papel de Prebisch como jefe de escuela, como alguien que articuló esas dinámicas de investigación y de formación y de articulación política. A partir del liderazgo intelectual, expresado en el impacto fundamental que tuvo el documento del 49 y los documentos posteriores, y luego elementos personales, ¿no? De carisma y de cierta idea de cómo se conduce una organización. No se olviden que Prebisch había sido durante muchos años director del Banco Central. Un elemento más a considerar es el concepto de que la escuela está en relación al Estado y a la universidad en una idea de interterritorialidad. Esto es, que la escuela no es el territorio del Estado, no es el territorio de la producción del conocimiento sistemático, que es la universidad, sino que está en relación con estos dos niveles, pero que no se confunde con ninguno de ellos. No se jerarquiza con respecto al poder y no queda anclado en las lógicas de autorreproducción del pensamiento universitario, sino que está en un nivel en donde hace de interfaz entre esos distintos territorios. Esa es la función de la escuela, a partir, digamos, de los efectos de investigación y de formación. Entonces, esos son los elementos interpretativos. El programa de investigación evidentemente avanzó. Los principales aportes, acá menciono a los principales estructuralólogos, o como se diga, ¿no? Adolfo Burrieri, Octavio Rodríguez, Armando Di Filippo, Ricardo Bielchowski, que son los especialistas que periodizan y van señalando cuáles fueron los principales aportes dentro de ese programa de investigación. A mí me interesa acá el núcleo central, expresado por Prebisch en el 49, profundizado en los documentos del año 50 y del 51, y luego los trabajos de Furtado, de Noyola, de tipo histórico, que complementan, y una serie de aportes fundamentales. Hay una discusión, ¿no?, sobre el carácter estructuralista, si ya estaba plenamente determinado en Prebisch o solo con el análisis histórico de Furtado aparece el carácter estructuralista plenamente. Pero ese es el núcleo central. Bueno, el programa de investigación evidentemente tuvo límites teóricos. Desarrolla el objeto de estudio, presenta avances de investigación y de formación, pero no constituye una idea nueva y original que pueda desplazar al marxismo, al schumpeterianismo, al keynesianismo, a lo neoclásico. No tiene las bases analíticas de una nueva teoría, ¿no? Claramente, Prebisch avanza sobre la teoría del excedente, pero no tiene una nueva teoría del valor. Hay otros límites teóricos, por ejemplo, sobre el papel del Estado y los actores. Bueno, justamente Emilia, que me va a comentar, con Ramiro han escrito cosas muy interesantes sobre los límites de cómo se pensó el Estado en esa experiencia estructuralista. Y luego, otra característica del avance del programa de investigación es la bifurcación que se produce en los años 60
entre el proyecto de industrialización y el proyecto de revolución. Surge de ahí el programa propiamente estructuralista, ¿no?, que piensa la industrialización como una respuesta a la asimetría de la economía mundial, y por otro lado se abre un diálogo con las corrientes que, sin dejar de pensar en el marco de la especificidad latinoamericana, empiezan a dialogar con otros programas de investigación sobre la crítica del capitalismo, sobre la existencia del imperialismo, y el proyecto ya es el proyecto de revolución. Sin embargo, el cruce entre estos programas es probablemente uno de los momentos de mayor fertilidad de la historia de las ciencias sociales de América Latina. Lo dejo acá porque es en sí mismo un mundo y se va un poco por fuera de la tesis que quiero desarrollar, pero es un punto muy importante del avance del programa de investigación sobre el desarrollo latinoamericano. ¿Cómo estoy de tiempo, Emi? Tenés unos minutos más si querés hablar, 10 minutitos más, está bien. Bien, bueno, paso esto. Voy a la tercera, que es la más importante, la tercera tesis. La escuela de pensamiento dejó de cumplir su función, el programa de investigación se estancó. Bueno, uno podría decir algunas cosas evidentes sobre el triunfo del neoliberalismo a nivel mundial, pero muy fuerte en América Latina, ¿no? Sobre todo con los golpes de Estado en algunos lugares simbólicos en donde el estructuralismo era fuerte, como Argentina, como Brasil, como Chile, y la aparición de la Escuela de Chicago como símbolo, no es la única escuela del neoliberalismo, pero como símbolo de las nuevas ideas que se establecen en América Latina. Aparece la idea muy fuerte de la estabilidad macro por sobre la transformación estructural, invirtiendo las prioridades del estructuralismo. Hay una vuelta a las ideas del universalismo y la monoeconomía, la idea de la especificidad desaparece, y aparece muy fuerte la idea del Estado como problema y la captura del Estado. Uno puede ver los Chicago Boys como ministros de economía en muchos de esos gobiernos. O sea que sobre la base de la idea del Estado como problema, el Estado es capturado por un programa de investigación que surge de una escuela que tiene como símbolo Chicago, pero que es mucho más que eso. En ese marco la función de eclipse de la función escuela de la CEPAL, la crisis de la deuda, los aportes durante los años 80, incluso las propuestas de la CEPAL de ajuste heterodoxo van a cambiar mucho la agenda de la CEPAL. Aparece en 1990 un documento muy importante, que es Transformación Productiva con Equidad, ahí es donde me parece que podemos analizar simplemente el título, la idea de que es transformación productiva más equidad, lo cual uno podría leerlo que la transformación productiva ya no viene de la mano de la equidad, sino que hay que agregárselo. O sea, política industrial más política social, porque la transformación productiva ya no genera equidad. Me parece que ahí se rompe, ya en el título da cuenta un poco de la ruptura. Digamos, sin embargo, a pesar de estas posiciones, hay aportes, hay algunas figuras, ¿no? La figura de Feinsilver en los años 80 y principios de los 90 fue importante. Ocampo es un autor importante, Cimoli también, sin llegar a la estatura de los autores del periodo previo. Aparecen nuevos temas, sobre todo en los últimos 10 años, aparece muy fuerte el tema ambiental en la CEPAL, y aparece algo interesante que es de dejar de hablar de la equidad y empezar a hablar de la igualdad, cambio estructural para la igualdad como nuevos temas. Sin embargo, lo que se nota es el eclipse específico de la función escuela, del déficit de la investigación, la propuesta de categorías de análisis para poder comprender la dinámica centro-periferia, y sobre todo el efecto de formación, digamos. Ya los economistas heterodoxos no se forman bajo la visión de la CEPAL, y no existe una visión común porque no existe la función escuela que logre articular, digamos, las tramas de formaciones de los economistas y de los estudiosos de los temas del desarrollo en un lugar común. Me detengo un segundo en la propuesta de la CEPAL sobre los sistemas de innovación, que lo adoptó de un modo muy fuerte, ¿no? Uno puede decir que buena parte de la agenda de transformación productiva de la CEPAL es
la adopción de la escuela de SACEP, del concepto de sistema de innovación, que es uno de los conceptos importantes en el mundo para pensar la innovación, pero es donde se ve un poco el déficit de investigación. Ese programa de los sistemas de innovación es un programa muy potente para pensar cómo los países que están en el centro exploran la frontera tecnológica para profundizar una trayectoria en la que ya están ubicados en la posición centro. Ahora, el cambio de trayectoria requiere una articulación diferente con esos conceptos, ¿no? Y me parece que ahí es donde el trabajo no está bien realizado, es donde no aparece la investigación que permita pensar cómo apropiarse de esas categorías del sistema de innovación en una trayectoria que requiere un cambio de trayectoria, no una profundización de la trayectoria existente. Entonces ahí hay cierta adopción, digamos, de categorías sin la necesaria adecuación en el marco de un programa estructuralista plenamente. Un elemento más es que, ¿qué le pasó a la CEPAL? ¿Por qué podríamos explicar este cambio de posición? Y ahí en realidad habría que probablemente invertir la idea. No es que le pasó a la CEPAL ahora. La CEPAL ahora es un organismo internacional que hace reuniones cada 2 años, las sesiones que realiza, que tiene que lidiar con los ministros de los distintos gobiernos, que tiene que hacer documentos de síntesis. Es decir, no hay espacio para la investigación de vanguardia y los planteos más de ruptura. Es un organismo internacional que tiene que sobrevivir en el marco del funcionamiento contemporáneo de las Naciones Unidas. Lo que es llamativo es que eso se haya producido en los años 50 y 60, que en el marco de un organismo de Naciones Unidas se haya creado el espacio para una escuela de pensamiento. Y por último, pero en parte derivado de lo anterior, una ausencia clara del liderazgo intelectual. Es muy difícil pensar, a pesar de estos nombres que nombré, en la CEPAL, figuras que produzcan un liderazgo intelectual en América Latina. Entonces, como conclusión, sin escuela de pensamiento el programa se estanca. El corolario de estas tesis es simple. Es necesario reconstruir esa función de escuela de pensamiento para que el programa de investigación pueda avanzar y cumplir su misión de revitalizar en el plano de las ideas el proyecto de transformación latinoamericano. ¿Sí? Este es el corolario, un déficit en la función escuela. Y ya para terminar, hay algunos obstáculos para reconstruir la función escuela. El primero es la fragmentación de los grupos de investigación latinoamericanos. Hay muchos grupos de investigación con avances muy importantes, pero lo que se verifica es una enorme fragmentación de los grupos. Cada grupo con sus propias categorías, cada uno con su pequeña escuela, pero sin una escuela latinoamericana. Y segundo, este proceso de extraterritorialidad entre Estado y universidad, de territorios separados. Entre Estado y universidad aparece la separación muy tajante, que es posible verlo muchas veces en los gobiernos progresistas que llegan al Estado, esa falta de apoyo de una visión más de escuela, el cual producir una política, como si los territorios estuvieran separados. Una nueva dificultad es que vivimos una época que yo llamo de consenso postdesarrollista, que se verifica en 2 niveles de análisis distintos. Por un lado, en la visión neoliberal. En la visión neoliberal hay una impugnación a la idea desarrollista de planificación y transformación productiva en nombre de un ideal individualista. El desarrollo en el marco del neoliberalismo es el desarrollo personal. Entonces las políticas públicas son el marco y el contexto para un desarrollo individual. O sea que el neoliberalismo se apropia del concepto de desarrollo y lo transforma en una idea diferente. Pero también la crítica al desarrollismo viene de parte de actores y movimientos que propugnan proyectos colectivos, pero que verifican la caída de los ideales desarrollistas. Para no abundar demasiado, señalo 2. Los problemas vinculados con el medio ambiente y los problemas más subjetivos
vinculados a la producción y al consumo, que se pueden sintetizar en la idea del buen vivir, ¿no? De estas dos variantes aparece la crítica a los ideales desarrollistas. Entonces, en este marco de pérdida, digamos, de centralidad e incluso de legitimidad del desarrollismo, sin embargo, el problema del subdesarrollo insiste ese problema. En este marco, lo podríamos ver como un desequilibrio entre un patrón de consumo que adquiere la región y nuestros países de carácter global y un patrón de producción periférico. Y una carrera loca por intentar adecuar el patrón de producción a ese patrón de consumo global. La pregunta es cómo lidiamos con este desequilibrio. ¿En qué medida hay que regular ese patrón de consumo global y en qué medida tenemos que hacer políticas industriales y tecnológicas para mejorar este patrón productivo periférico? La respuesta a este problema, desde mi punto de vista, requiere un programa de investigación y una escuela de pensamiento. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Continuando con la dinámica que estamos llevando adelante en el workshop, yo voy a realizar algunos comentarios sobre la presentación de Sebastián y los invito a que vayan levantando la mano o pensando las preguntas para continuar luego con el debate, con el intercambio. Tengo un gran desafío para poder compartir algunas ideas de la presentación que escuché y que fui anotando varias cuestiones. Seguramente el intercambio un poco más ordenado podría ser mucho más fructífero, sobre todo porque, bueno, yo estoy realizando actualmente la tesis doctoral y muchas de las cosas que estoy procurando analizar o el registro sobre el cual estoy reflexionando, creo que comparte en gran medida estas inquietudes que nos compartiste o nos presentaste, aunque no específicamente en estos términos. Me interesa esta idea de la escuela de pensamiento y comparto cada una de estas tres tesis que señalaste. A mí me parece que, ¿no? Por ahí las ideas pueden estar un poco desordenadas porque tengo muchas cosas en la cabeza, pero la tercera tesis que mencionás, que es esta idea que se estanca del programa de estudio, para mí es central y es como un quiebre que podría marcar lo que es el paso, ¿no es cierto?, del estructuralismo al neoestructuralismo, y a mí me parece que ahí hay muchas de las dimensiones de análisis características o propias del estructuralismo que efectivamente se pierden, como vos también planteás en tu análisis, y allí lo que yo estoy tratando de destacar también en las investigaciones que estoy realizando es el rol que juega la ofensiva neoliberal en ese proceso en distintas dimensiones. Entonces, vuelvo a la tercera, a esta idea de que este programa yo comparto, que el programa de estudio de lo que fue la tradición separina en su momento, se estanca y pierde en gran medida estas contribuciones de carácter crítico y original que fueron, la parte justamente de la originalidad de este planteo o de la relevancia que llegó a tener, sobre todo durante el periodo posguerra. Voy a tratar de ordenar un poquito lo que había señalado para compartir. Por un lado, la cuestión de la trayectoria histórica, o sea, la importancia que asume el análisis histórico en la identificación de las estructuras productivas, de las características que asumen esas estructuras productivas, el rol que juegan las instituciones, el rol que juegan los actores también, que en un primer momento se comprende en esta clave histórica de cómo se incorporan las economías latinoamericanas a las dinámicas de funcionamiento del sistema capitalista, y cómo fueron configurando estos espacios diferenciados en términos de centro-periferia, pero también en términos al interior de la periferia, en términos de heterogeneidad estructural. Yo creo que es un registro de análisis que también se pierde en lo que es el paso del estructuralismo al neoestructuralismo, no porque el neoestructuralismo no lo mencione, aunque hay categorías que sí se pierden, como por ejemplo la noción de centro-periferia, fue característica del estructuralismo, luego ese registro de análisis en gran medida, y lo van a señalar varios de los autores, que no me acuerdo ahora cómo los llamaste, que estudian el estructuralismo, ¿no? Bielchowski, Rodríguez. Estructuralólogos. Estructuralólogos, que también van a, bueno, incluso también Dosman, en el libro que escribe sobre Prebisch, señala esta idea de que ya llegando hacia fines de los 80, cuando se da todo este periodo de transición,
digamos, en América Latina en general, pero en el interior de la CEPAL en particular, las categorías centro y periferia parece que ya quedan anticuadas, y después luego con el avance de la globalización y la ofensiva neoliberal y las nuevas formas de pensar los procesos de desarrollo, prácticamente quedan marginadas. Quiero decir, por ahí el concepto de heterogeneidad estructural sigue presente, pero aparece en términos de un procesado tecnológico o la importancia que hay en desarrollar o avanzar en la técnica moderna, en el desarrollo tecnológico para poder realizar más bien procesos de tipo de upgrading, como veníamos discutiendo a lo largo del workshop en distintas instancias, pero eso ya no se plantea en términos de una contradicción centro-periferia, ¿no? Como que predominaría un discurso de tipo win-win, podríamos decir. Eso por un lado, también se pierde la dinámica que asumen, la dinámica conflictual, que para mí es un elemento central para reconocer, digo, el desarrollo capitalista en general, pero si nos centramos en el registro estructuralista, el desarrollo de la periferia, ¿no? Son dos conceptos relacionales, se plantea como una relación, el centro y la periferia, y ahí hay una contradicción espacial, de, bueno, cómo el centro, digamos, en algún momento ciertas contradicciones que se manifiestan en el centro se logran desplazar a la periferia, el desarrollo de la periferia también entraría en conflicto con los intereses del centro. Esto Prebisch lo discutió muy bien, y durante los últimos textos, los últimos años de producción teórica, lo destacó, lo destacó siempre, pero creo que ya en sus últimos trabajos, las publicaciones en la revista de la CEPAL, creo que tal vez con un poco más de libertad, que hay ahí un conflicto de intereses, el centro no necesariamente va a estar de acuerdo, digamos, con el desarrollo de la periferia. Yo creo que en cierta medida, bueno, esta forma de pensar el conflicto y las relaciones de poder, y también cómo se manifiestan entre los actores al interior de la periferia, ya sea en términos de estratos o de los grupos sociales, no se plantea necesariamente en términos de clase, no en el registro estructuralista, creo, pero bueno, toda esta dinámica creo que en cierta medida queda reemplazada por un enfoque de tipo más armonioso, por decirlo de alguna forma, para pensar el desarrollo. Y la otra cuestión que señalaste, que también me parece interesante, que tiene que ver con el rol de formar economistas, que también está muy presente en los primeros trabajos estructuralistas, sobre todo en los primeros años de los 50, y sobre lo cual Prebisch va a insistir también, Furtado también va a señalar algo sobre esto, ¿no? De dónde estudian, qué ideas tienen, y de la importancia, que esto también lo va a resaltar Prebisch, de producir, no de producir, ¿no? Pero de reflexionar desde una perspectiva crítica acerca de cómo las diversas contribuciones teóricas se pueden pensar para los problemas de América Latina, que también, como muy bien señalabas, no es simplemente no tomar contribuciones que se generan en otros espacios, como por ejemplo esta idea de la originalidad de la copia, da cuenta, ¿no?, de que se tomaron contribuciones, pero el carácter original fue tratar de reinterpretarlas o que sirvan para comprender los desafíos para el desarrollo de las economías latinoamericanas. Bueno, esto es sobre lo que Prebisch también se ocupó de resaltar también en esos últimos trabajos. Yo creo que tal vez en parte también se pierde con el paso del estructuralismo al neoestructuralismo, y creo que si prestamos atención a muchas de las ideas que surgen a partir del documento de transformación productiva con equidad y las formas de pensar, por ejemplo, creo que has mencionado también el enfoque del Sistema Nacional de Innovación, o también el de cadena global de valor, que discutimos mucho en el workshop, son conceptos que ingresan y que en cierta medida pasan a formar parte de la lectura mainstream, digamos, de la CEPAL. Yo me parece que no hay ahí una lectura crítica, también de nuevo, ¿no? Como esta idea de que tal vez realizando el desarrollo tecnológico que es necesario, se va a poder lograr este upgrading en la economía global. Y ahí creo que también es donde se manifiesta una de estas rupturas. Y que sí marca, también esto lo puedo vincular con una de las últimas cuestiones que vos señalabas, de la falta de liderazgo, ¿no? O sea, por ahí, yo los registros que ofrezco, es muy difícil no caer en este reconocimiento de Prebisch con cierto rol de liderazgo, digamos, en lo que fue la CEPAL, y que esto, bueno, también lo han reconocido otros autores estructuralistas como
Furtado, más allá de los conflictos también que hubo entre Prebisch y Furtado, que también tenía que ver con el rol que asumía Prebisch dentro de la institución de la CEPAL y también, en qué medida manejarse, ¿no es cierto?, de esas instituciones, dentro de esas instituciones, que era un organismo, digamos, la CEPAL dependía de Naciones Unidas, cuestiones que ya sabemos, pero que tal vez el margen de acción dentro de la CEPAL, también había que saber manejarse ahí, ¿no? Pero quiero decir, que también lo señalaste, lo que fue la CEPAL y el ILPES en la década del 60 y del 70, digamos, 70 durante los primeros años, antes del golpe en Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? Fue como dijeron también otros autores, como Svampa, ¿no? Un laboratorio donde se juntaron tantos intelectuales para pensar los problemas de desarrollo, y bueno, a mí me sorprende, digamos, ¿no?, el nivel de discusiones que tenían, las perspectivas y los registros, ¿no? No eran registros puramente economicistas, sino desde la sociología, de la ciencia política, de la historia, digamos, bueno, cómo desde allí se reflexionaba sobre los problemas para el desarrollo latinoamericano, una perspectiva crítica, y esto creo que en el paso también del estructuralismo al neoestructuralismo es una gran diferencia, y creo que ahí sí también es importante entender, bueno, también lo señalabas, lo que fue la ofensiva neoliberal, y eso creo que implicó un quiebre muy importante, eso sumado a los procesos de inestabilidad democrática en la región, que es una cuestión que también hay que resaltar, porque hubo también autores o funcionarios dentro de la CEPAL que fueron perseguidos, incluso desaparecidos y asesinados. Entonces, bueno, esto no fue algo que ocurrió solamente en Chile, sino que, bueno, también en Brasil, en Argentina, en distintos países. Pero creo que ahí el paso del estructuralismo al neoestructuralismo implicó, digamos, una ruptura en estas dimensiones que vos fuiste señalando, que para mí son muy importantes y que nos dejan con un desafío grande, ¿no?, a quienes nos interesa reflexionar sobre la problemática de desarrollo latinoamericano. Si uno compara con lo que fueron las discusiones de ese momento, tal vez la vara está un poco alta, y bueno, y tenemos este desafío por delante. Lo último que quería señalar es que con esta, digamos, y también preguntarte, ¿no?, para mí lo que fue la ofensiva neoliberal, digamos, tanto en términos políticos, pero también en términos académicos, es importante para comprender este proceso de ruptura, porque muchas de las categorías centrales de lo que fue el estructuralismo, digamos, fueron o desplazadas o reinterpretadas en un sentido que, a mi entender, estaría relacionado con una de las primeras cuestiones que vos señalabas, que es cómo interpretar los procesos para poder actuar, ¿no es cierto? Entonces, si de pronto desaparece, el desarrollo no implica conflicto, el desarrollo no implica relaciones de poder, el desarrollo es simplemente poder avanzar en concertaciones estratégicas o en pactos para la igualdad, parecería que las recetas están arriba de la mesa y que no nos damos cuenta que tenemos que, bueno, que tirar todos para el mismo lado para poder desarrollarnos, y justamente si hay algo que estuvimos discutiendo en estos 2 días y en estas 2 jornadas son todos los conflictos de intereses, en clases, en grupos sociales, en la forma que queramos llamarlo, tanto al interior, digamos, de lo que sería la periferia, pero también en su relación con el centro. Bueno, y ahí es donde yo sí creo que está, tanto como vos señalabas, la cuestión del Estado, digamos, es cierto que el estructuralismo no llega a desarrollar una teoría del Estado, pero sí durante, ya a mediados de los 50, de 60 y 70, hay reflexiones sobre el Estado, sobre, bueno, efectivamente qué es lo que hace el Estado, qué intereses representa, cómo el Estado termina siendo funcional a la recreación de la insuficiencia dinámica del desarrollo latinoamericano, qué margen de acción, cuáles son los grupos que controlan el Estado. Bueno, esa lectura efectivamente se pierde, del Estado como, ya sea como el Estado como dominación, que esto es algo que sí se llega a señalar en algunos trabajos, sobre todo en la discusión de los estilos, y si no hay tal vez una reflexión sobre el Estado como aparato o como configuración estatal, cómo los conflictos de intereses penetran o configuran una determinada estatalidad, pero esa reflexión me parece que ahora está todavía más alejada
que antes, y también el conflicto espacial, me parece, ¿no? En términos de lo que mencionábamos, ya no hay centro-periferia, sino que hay economías rezagadas, tal vez, en términos tecnológicos, y bueno, y también en lo último que señalabas, me parece que, sí, de la cuestión ambiental y de las lógicas de consumo, ¿no? Que actualmente o no se estaban discutiendo, o el registro tal vez, digamos, yo por lo menos lo que he leído de ese paso de la cuestión ambiental no está planteado en estos términos, ¿no? Más críticos. Bueno, más o menos estas son algunas de las ideas de lo que pude recuperar. Me parece que tenemos varias cosas sobre las cuales podríamos interactuar un poco más, con las ideas un poco más ordenadas. Bueno, la verdad que sí te preguntaría tal vez cómo ves vos esta reconfiguración de lo que es el paso del estructuralismo al neoestructuralismo en términos de lo que implicó esta ofensiva neoliberal. Algo dejaste ver o presentaste, pero para mí creo que hay ahí, o sea, hay una influencia sobre la lectura neoliberal, digamos, o esta influencia del neoliberalismo, cómo interpretar los procesos de desarrollo, que es claro tanto en cómo entenderlo como específicamente el rol del Estado, que es lo que yo más trabajé. Si querías desarrollar un poquito más de eso, y abro para que puedan el resto de los participantes hacer sus apreciaciones, comentarios, preguntas. Gracias. ¿Empiezo yo o espero preguntas? Sí, si querés comenzamos y van avanzando, levantando la manita. Bien, bueno, muchas gracias, Emi, por los comentarios y perdón que no lo mandé por escrito porque no lo tenía. Son mis notas que estoy presentando, que todavía me falta un poco más de desarrollo. Y aprovecho para, en base a tus comentarios, tratar de a lo mejor puntualizar un poco mejor, que fui un poco a las corridas pensando que no me iba a entrar muchas cosas que quería decir. Yo creo que hay, digamos, uno puede hacer muchas descripciones sobre lo que pasó, pero yo quiero establecer algunos puntos de causalidades, algunos puntos de dónde está lo importante. Y yo creo que no es que se abandonan los conceptos importantes y que se incorporan conceptos que se traen de otros lugares y que por eso ya no se cumple luego la función. Es al revés. Se interrumpe el programa de investigación, no hay escuela de pensamiento, por lo tanto no hay elementos para poder elaborar propiamente lo que son las corrientes más potentes que produce la academia mundial, ¿no? Entonces, yo lo veo ahí, y lo que quiero aportar en la discusión es que tenemos el déficit de escuela. Y sin escuela no avanza el programa, y lo que nos queda, por lo tanto, es la incorporación acrítica de otros programas. ¿Eso quiere decir que no haya grupos de investigación latinoamericanos que no estén haciendo este trabajo de elaboración? Por supuesto que sí. Uno puede ver equipos de investigación en América Latina muy valiosos. Pero ahí es donde falta la función escuela de construcción de una visión común y de formación común. De tener ciertas categorías de análisis. Uno puede decir falta el liderazgo intelectual para poder estar discutiendo con unas categorías más o menos comunes. Y no esta cosa totalmente fragmentada de grupos que discuten con sus propias categorías. Ahí hay un límite para avanzar. Entonces yo la causalidad la establecería de ese lado. No sé si se ve. Este libro, que es el último que escribió Prebisch antes de morirse, que de hecho no llegó a corregirlo porque se murió, es un libro de entrevistas, La crisis del desarrollo argentino, ya escrito en el año 85-86, un par de meses antes de morirse. Tiene un apartado sobre la propensión a engullir las teorías de los centros, así se llama, ¿no? Como diagnóstico. Y bueno, hay que ver qué quiere decir engullir. No sé, no me queda del todo claro, pero me da la sensación de que engullir quiere decir tragárselo sin masticar, sin elaborar. Y un poco puede ver uno ese neoestructuralismo, ese elemento. Yo creo que los sistemas de innovación, las cadenas, todos estos elementos que permiten complejizar la dimensión mesoeconómica de los procesos productivos son elementos importantes, pero que requieren
una elaboración para poder ubicarlos en el marco, digamos, de las trayectorias periféricas. Sin eso no sirven los conceptos. Si no, nos sirven a construir ingresos e inserciones en las cadenas de valor periféricas y trayectorias de innovación periféricas. Introducir sistemas de innovación y cadenas sin una discusión de cómo uno puede utilizar esas herramientas para cambiar la trayectoria nos conduce a formas de inserción periféricas. No quiero decir que son las ideas las que nos conducen. Quiero decir, la economía mundial es polarizante. La estructura del capitalismo es polarizante en términos centro-periferia. ¿Tenemos elementos para elaborar eso y tratar de movernos en otra dirección? Bueno, yo creo que el diagnóstico es que nos faltan esos elementos. Como punto de partida, ¿no? Uno puede tener los elementos y tampoco, ¿no? Puede ser que las relaciones de fuerzas no den. Pero sin esos elementos, las relaciones de fuerza están peor. Bueno, ahí paro. Gracias. Bueno, Manuel está levantando la mano. Hola, bueno, gracias Emi, gracias Sebas. Bueno, siempre muy interesante escuchar a Sebastián. Me pareció muy buenas muchas cosas, en particular lo de destacar la CEPAL como espacio de intersticio para conectar mundos. Me parece, digamos, efectivamente, al menos en mi última experiencia institucional, tal vez las lógicas universitarias son muy, cristalizan muchas dimensiones, y ese espacio, digamos, de la CEPAL, que tenía incluso, que era espacio, digamos, para recibir a exiliados, digamos, no sé, Cardoso y, bueno, Frenkel mismo estuvieron en Chile, digamos, ahí hubo toda una condición histórica y un espacio que claramente no lo tenemos hoy, incluso hasta en algunas cosas, gracias a Dios. Pero, digamos, esa cierta diáspora latinoamericana de intelectuales muy claves que se produjeron, entiendo que en los 70, y que la CEPAL supo capitalizar eso. Entonces, ese espacio de la CEPAL, y que claramente, como bien marcaba Sebas, con la formalización y la burocratización de la CEPAL, tiende a perderse. En ese sentido, digamos, está perfecta, o coincido, digamos, la caracterización esta de los aportes post o el neoestructuralismo, que ya pierden, digamos, densidad teórica, etc. Ahora, y tal vez yendo a algo último que mencionaba Sebastián respecto a grupos en América Latina, ahí me parece que en la lectura de Sebastián viene Prebisch muy bien desarrollado, Furtado muy bien, y después ahí veo que, bueno, obviamente, digamos, yo leí el libro de Sebas, que fue la tesis de maestría y demás, pero ahí me parece que el pasaje para mí sería, y el más nutritivo, es Pinto, Tavares y lo que siguió en Brasil. Eso yo creo que de alguna manera lo vimos, alguna vez lo charlamos con Sebas, y a mí me parece que ahí sí hay toda una contribución incluso que le da a la CEPAL una densidad y una consistencia en algunos aspectos mucho mayor de lo anterior. ¿Y a qué me refiero? En términos de consistencia digamos, no, tal vez, de nuevo, no las figuras que hoy ocupan la posición en CEPAL del economista jefe, no, digamos, no esas figuras, pero sí cercanos a la CEPAL, como ser los post-Tavares. A mí me parece que ahí hay toda una dimensión muy rica que incluso abre puntas para, vía Fiori, entrar en temas de geopolítica, digamos, porque, digamos la verdad, tampoco es que la CEPAL estaba tan concentrada en el conflicto distributivo. Digamos, no es que Prebisch estaba observando todo el tiempo el conflicto distributivo, estaba mirando más el sector externo, obviamente tal vez con conflicto. Digamos, por el lado de teoría del crecimiento económico, que a mí me parece que en Prebisch y en Furtado no estaba tan claro eso. Por el lado de conflicto distributivo y por el lado de financiarización, me parece que post-Tavares en Brasil hay un montón de contribuciones, tal vez no dentro del mainstream cepalino, es verdad, pero que sí ameritan en una reflexión como la que está queriendo hacer Sebastián, de programa, que estén, y de hecho, y que me parece que en algunos espacios de Argentina y Brasil, yo diría que, de nuevo, sin la prensa, sin el apoyo institucional, sin el espacio que tiene la Academia Global, hoy se están produciendo cosas
pero de lo más ricas que incluso lo que están discutiendo en Europa. Digamos, digamos, hay una agenda que, digamos, la mainstream de afuera no discute nada, la mainstream evolucionista, digamos. Y acá digamos, en algunas universidades, en Brasil, me parece que hay cosas muy interesantes que me parece que alguna observación tal vez en el intento que está, digamos, en lo que está mencionando Sebastián, tal vez valdría la pena encauzar por ese lado. No sé qué te parece, Sebas. Nada, era eso. ¿Respondo o...? Sí, creo que no hay. Sí, por ahora sí. Bueno, muchas gracias por los comentarios, Manu. Bueno, es cierto lo que decís de Brasil, no lo desarrollé, toda esa parte, la pasé muy rápido, no la mencioné, y tampoco la tengo muy elaborada. Pero es cierto que la pata brasilera, si bien el comienzo, fuertes previs, es cierto que hay una segunda etapa, a partir de Furtado y a partir de algunos otros elementos, en donde evidentemente la pata brasilera es muy potente y hay que revisarla. Sin embargo, no me altera mucho la tesis no me cambia demasiado, porque me parece que los grupos de investigación, por ejemplo, de la UFRJ, que es donde vos estudiaste, que hay efecto de escuela. Uno podría decir, hay escuela UFRJ, hay en parte escuela, pero está muy desarticulada y muy desconectada con el resto. No cumple esa función, ¿no? Y podríamos pensar en distintos grupos de investigación que tienen pretensiones de liderazgo intelectual. Pero bueno, ahí yo veo la fragmentación y la captura también por el mundo universitario. Yo creo que un punto de inflexión, vos lo dijiste, es el golpe de Estado de Pinochet, porque en Chile se concentraba buena parte, digamos, de ese pensamiento latinoamericano. Y nunca me voy a olvidar una charla con un profesor que yo tuve. Yo hice mi doctorado en la UNAM, en México, con un profesor de epistemología, que era un chileno, que, bueno, había sido exiliado también en esa época, que caminaba mal por la tortura, que me dijo, nos perseguían y fueron, en la época esa de la persecución y del Cono Sur, fueron las páginas más brillantes de la historia de las ciencias sociales de América Latina. Luego nos fuimos de ahí, nos fuimos a la Academia Mexicana, nos dieron buenos sueldos, nos pagaron para estudiar marxismo, para estudiar pensamiento crítico, pero eso ya no tuvo efectos, pues fue capturado por la Academia, ¿no? Entonces hay un movimiento en donde ese espacio, por fuera de la Academia, por fuera de la universidad, tenía una potencia, ¿no? Y muchos grupos son reabsorbidos por una lógica universitaria que pueden pensar muy críticamente, pero les cuesta mucho salir de eso. Entonces, hay ahí un problema más estructural, ¿no? De hecho, incluso todos nosotros, ¿no? Estamos teniendo, digamos, nuestras lógicas académicas de reproducción, ¿no? Que también nos condicionan de alguna manera. Bien. Fede y luego Sí, Santi. Bien. Bueno, muchas gracias. Sí, un poco en la misma línea, digamos, de lo que se estaba planteando y comentando ahora, digamos, rescatando lo interesante del planteo, por ahí, y digo de vuelta, en la misma línea, en el mismo sentido de la preocupación que se está expresando, es si esta relación que se establece o que intentas plantear diciendo que es la falta de una escuela la que hace que haya esa apropiación acrítica, digamos, de teorías digamos, que no genera al mismo tiempo digamos, si pensamos de esa forma la causalidad, también de alguna manera cómo eso nos permite, digamos, nos podría permitir problematizar la forma de diferenciación, digamos, asumir un carácter procesual en la evolución del pensamiento cepalino y saltar un poco esas simplificaciones de las diferenciaciones entre estructuralismo y neoestructuralismo, no solamente por lo que implica el proceso digamos, ese proceso de transición, sino por la forma en la que eso pierde de vista los momentos distintos que englobamos bajo el término estructuralismo, y que probablemente el mismo análisis histórico de esas transformaciones en las ideas y en el pensamiento de la CEPAL, de la mano de un análisis que no tiene que ver exclusivamente con la interrelación entre teorías, sino procesos políticos, sociales en América Latina, está así como los podemos encontrar, puede ser una vía para, digamos, mirando lo que englobamos en estructuralismo, también son elementos como los que estaban destacando ahora centrales para pensar ese tránsito,
en el sentido no el tránsito del estructuralismo al neoestructuralismo, sino que según como entiendo el tránsito de la existencia de una escuela de pensamiento a la inexistencia de una escuela de pensamiento, cómo se produce esa degradación y no la refundación, porque muchas veces terminamos, me parece, pensando o bastante entrampados, eso creo yo, digamos, no sé, para ver qué te parece, en esa diferenciación que con intención de afirmar el lugar, digamos, tiene las nuevas perspectivas en la CEPAL hacia los años 80, 90, de afirmarse esa simplificación en la diferenciación que no hace justicia a lo que son realmente las transformaciones que han ocurrido en ese proceso, no solamente como un cambio teórico exclusivamente, sino además en el sentido de complejidad que tiene eso para atrás, digamos. Entonces pensar, si esa forma en la que vos has vuelto, estás planteando pensar la relación entre la existencia de una escuela de adopción de teorías y la complejidad de ese tránsito nos permite, cuáles otros elementos, digamos, también poner a jugar en ese proceso de desaparición de la escuela, de una escuela, digamos, de pensamiento. Muy, muy interesante tu planteo y no tengo mucha respuesta. Vos, cuando decís qué otros elementos, supongo que lo decís porque los intuís. ¿En qué estás pensando? No lo intuyo, Es una pregunta. O sea, pienso que estamos poniendo de relieve cuestiones que tienen que ver con los procesos políticos y sociales latinoamericanos, ¿no es cierto? Pero la pregunta es para vos, ¿qué elementos te parecen, ahora no pensando en los momentos de la CEPAL, sino en esa degradación, en esa desaparición de la CEPAL, de la escuela de pensamiento, qué elementos te parecen que son significativos en ese proceso de desarticulación, digamos, ¿no? Porque una cosa es que lo que diagnosticamos hoy como en existencia, ahí marcabas la cuestión de la universidad, los estados, la multiplicidad de núcleos que no logran construirse. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que podemos ver hoy? ¿Qué es lo que te parece que históricamente en ese proceso dio lugar a la desaparición más allá de la desaparición y un poco se conecta con lo que decía recién Manuel, porque no solamente es la desaparición de Preich como liderazgo, sino también qué otras cosas articulan en el medio de ese tránsito, digamos, ¿no? ¿Qué otros autores, qué otras... Bien, bueno, muchas gracias por tu comentario. Más que una pregunta, lo tomo como un comentario para pensar porque no tengo gran respuesta para darte. Lo que sí creo, no te va a responder, pero empiezo yo a pensar a ver para dónde va, es que yo parto de la idea de que en esa época hubo una gran transformación del capitalismo mundial, una gran dislocación histórica, un cambio profundo de trayectorias, y que, digamos, lo que pasó con el neoestructuralismo no fue solamente un giro pragmático de los funcionarios de la CEPAL, ¿no? Sino que se inscribe en cierta impotencia de la vieja CEPAL para pensar la nueva realidad. Si uno lee el texto de Previs del 1981, que en muchos sentidos es muy interesante y tiene avances teóricos muy importantes, en otro es incapaz de ver el corte histórico, de ver las transformaciones del capitalismo contemporáneo. Está pensando en los términos del capitalismo de posguerra. O sea que había algo ya inscrito en el propio estructuralismo latinoamericano que se proponía ver los cambios de estructura que no los estaba viendo, ¿no? Y que de alguna manera no logró lograr ese puente. Entonces yo creo que esa es una gran dislocación que requiere un nuevo pensamiento y que ya el espacio no fue la CEPAL para eso, ¿no? Y que es un espacio, yo creo que estamos en tiempos históricos después de este gran dislocamiento empezar a pensar ahora, ¿no? Tal vez una nueva generación de gente en nuevas instancias. Estos espacios de workshop entre distintas instituciones son, ¿no? Estamos medio por fuera de la academia también acá, ¿no? Aunque hay currículum y hay todo esto está presente, son espacios en donde están un poco por fuera. Yo creo que hay que inventar esos espacios, porque hay algo que en los espacios de la etapa histórica no se pudo. No son los mismos espacios. Yo creo que los procesos de integración regional, por ejemplo, que se dieron en la UNASUR, la CELAC y todas estas instancias, podrían ser espacios. No lo son, evidentemente, hasta ahora no lo han sido. Los intentos de integración regional no estuvieron cargados de teoría, de programas, de proyectos, ¿no? Estuvieron ausentes. Son espacios que habría que explorar. Pero lo tomo como comentario y me quedo pensando en eso. Gracias. Santi,
Sí, bueno, en realidad tengo un par de preguntas. La primera, digamos, retomando una cuestión que vos marcabas en la exposición, este trabajo de transformación productiva con equidad del año 90 y sucedáneos posteriores que fueron en la misma línea, yo creo que, bueno, coincido en que fue muy importante, digamos, y que ahí se marca un cierto corte dentro de la CEPAL. Pero vinculándolo a lo que pasó después, digamos, en años posteriores y en décadas posteriores en realidad, y retomando, por ejemplo, lo que vos planteás de Ocampo como un referente clave, que yo coincido plenamente dentro de la CEPAL, me da la impresión de que ahí, digo, cuando uno lee Ocampo, está muy bien trabajado la cuestión de, más allá de las críticas que se le puedan hacer, ¿no? Pero de la innovación y las redes complementarias, digamos, todo lo que es la estructura productiva, pero después el mismo concepto de equidad aparece totalmente ausente, digamos, ¿no? Y siendo uno de los principales referentes de ese pasaje, si se quiere, del estructuralismo al neoestructuralismo, esto me lleva a la reflexión de pensar hasta qué punto la CEPAL misma no está desarticulada en sí misma como para encima poder, digo, por áreas de especialización, por unidades de análisis, pero también por una base analítica que tal vez no es tal. Quiero decir, no es común a sus propios referentes. Digo, más allá de la fragmentación que ya de por sí hay entre distintos espacios por fuera de la CEPAL, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto no hay una incoherencia importante ahí, digamos, en cuanto a eso? Y después la otra cuestión, vos recién mencionabas la CELAC, y yo te iba a hacer una pregunta, curiosamente, sobre algo que pasó recientemente, porque se acaba de dar el mes pasado la 6ª cumbre de la CELAC, y el discurso de apertura, porque fue en México, ¿no? El discurso de apertura de López Obrador fue muy interesante, por lo menos en cuanto a que se salió de lo protocolar y tuvo algún contenido, me parece a mí, como para pensar, incluso lo intercambiamos esto, digo, ahí se hablaba de la necesidad no solamente de pensar en una especie de nuevo ALCA, no sé cómo llamarlo, digo, integración junto con México y Canadá del continente, de manera tal vez rara, porque uno por ahí no lo podía pensar en un referente supuestamente progresista como López Obrador, pero digo, más allá de eso, decía él de poner a trabajar a la CEPAL en un proceso que haga pensar cómo se desarrollaría productivamente América Latina en el marco de esa integración, ¿no? Entonces la pregunta es, tal vez ya está respondida en la exposición, porque me pareció que no viste una perspectiva muy auspiciosa o marcaste limitantes importantes, digo, pero ¿hasta qué punto crees que justamente en este contexto nuevo que vos mismo mencionabas en el comentario de recién, no se puede revitalizar, digamos, una CEPAL pensada sobre la base de ser empujada por parte de los gobiernos, en el caso de AMLO en México, pero también del resto? Bien, muchas gracias, Santi, por los comentarios. Lo primero, sí, la desarticulación de la CEPAL, sí, pero bueno, yo creo que en parte la CEPAL es una máquina que funciona eficientemente. O sea, es una máquina para hacer estadísticas, para producir estudios, la revista de la CEPAL. Es una institución que sigue siendo una institución muy potente, pero ya no cumpliendo esa función de liderazgo intelectual, ¿no? Proponiendo ahí las ideas de vanguardia sobre hacia dónde ir. Eso no. Y luego tuvo muchos cambios la CEPAL, ¿no? Tuvo sus momentos de crisis, y me parece que el consenso de Washington no fue gratuito para la CEPAL. Ese documento de 1990 fue el momento, ¿no?, del consenso de Washington. Es una institución que tambaleó profundamente y tuvo que sobrevivir al financiamiento, ¿no?, a los gobiernos, ¿no?, los gobiernos neoliberales, hegemonía neoliberal en los gobiernos. No se olviden que la CEPAL tiene que consensuar documentos con los gobiernos. Los documentos que saca cada 2 años son consensuados con los gobiernos. No hay mucho espacio ahí para el pensamiento autónomo, diríamos. Lo segundo, el caso del discurso de López Obrador. Ahí lo curioso es que sí, él propuso un proyecto panamericano, ¿no? Es decir, América que produzca para los americanos, como para, ¿no? Y dijo que le iba a pedir un programa de desarrollo a la CEPAL y al BID. Bueno, el BID está dirigido por, ¿cómo se llama?, Carol Carone, ¿no? Es el que dirige el CID y que es el que lo puso Trump, ¿no? Es la extrema derecha. Bueno, si vamos a pedir planes de desarrollo ahí, tenemos un problema. Y me parece que no, que cuando
López Obrador dice eso, ya sabe que ahí no va a ser eso, ¿no? Está claramente casi en lo gracioso. Cuando habla de eso, uno podría decir, qué gracioso lo que dice López Obrador, ¿no? Bueno, por último, una última reflexión, no sé si hay algún otro comentario, pero que me quedó pendiente, un poco más, digamos, el concepto de pensamiento crítico, que siempre se le pide a la CEPAL, al estructuralismo del pensamiento crítico. Me parece que la CEPAL no es pensamiento crítico. El programa de investigación de la CEPAL es leer estructuras, tener un conocimiento sobre lecturas de estructuras para cambiar trayectorias, para llegar a conclusiones más de política, de práctica. Lo que se le debería pedir es una elaboración de las categorías que nos permitan elaborar ciertas visiones y discursos para la acción. Pero me parece que no es necesariamente ese programa de investigación un programa de pensamiento crítico en el sentido estricto de la palabra. Hay otros programas de investigación, o sea, que pueden interactuar, pero me parece que hay cierto malentendido en torno de esto, que se le pide a ese programa de investigación eso. Me parece que el orden de eso es de otra naturaleza. Puede ser que el pensamiento crítico sea más importante que el programa sobre el desarrollo latinoamericano, ¿no? Pero es otro programa. En algunos momentos pueden interactuar y producir, como produjeron en algún momento, mucho brillo, ¿no? Y mucho, digamos, mucho pensamiento. Pero yo le pediría lectura de estructura para la acción. Bueno, muchas gracias, Sebastián. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Si no, ya estaríamos bien. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Muchas gracias a todos los que participaron de las 2 jornadas del workshop. Organizadores, presentadores, pero también hay varias personas que, aunque no presentaron, y vimos que estuvieron presentes las 2 jornadas, así que muchas gracias también por la compañía, por el interés. Bueno, ha sido un placer, espero que se vuelva a repetir pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.